Nuestro columnista Manu Valenti. ¿Cómo estás, Manu? ¿Cómo andan? ¿Qué hace Manu? Todo tranquilo. Muy bien. Bienvenido. Gracias. Bueno, abrimos con esta pregunta que tanto nos inquieta a los y las argentinas. ¿Es posible tener pleno empleo en la Argentina del siglo XXI? Pleno empleo, digamos, sería que la mayoría de los argentinos y las argentinas tengamos un empleo de calidad. ¿Sería así? Exacto. Pleno empleo es, viste, cuando es marginalmente las personas que no tienen trabajo, que están buscando, que están cambiando de laburo, pero que básicamente estructuralmente no tengas un problema para conseguir trabajo en tu país. Bien. Ese sería el punto. Después está la calidad del trabajo, que es el otro punto que vos dijiste. Y a mí me parecía, siempre trato de traer estas preguntas para provocar un poco el debate, porque creo que, viste, cuando se predica la resignación, se predica la esclavitud en el fondo. En el sentido de cuando te predican, che, estamos en un país que no se puede tener pleno empleo. Y menos de calidad. Ya está, estamos en el siglo XXI, la tecnología, el modelo económico. No hay manera de que en Argentina uno tenga pleno empleo y de calidad como era antes, como si uno fuera un nostálgico de la dignidad, vamos a decirlo así. ¿Viste? No, ni te calientes en vivir bien, porque ahora lo que viene es la precarización absoluta. Yo me pregunto, digo, che, ¿qué hacen los demás países del mundo? ¿Pasa lo mismo? ¿Es así esto? ¿Es verdad que cuando hay desarrollo tecnológico, inevitablemente la gente se queda sin trabajo? Es esta pregunta en realidad lo que me movió como a pensar una columna donde empecemos a pensar en la salida de Argentina. Necesariamente tiene que pensar en los problemas de los argentinos, y el principal problema que vemos todos, sobre todo en los jóvenes, es que o no tienen laburo, y si tienen laburo les pagan mal en el que tienen, y por ahí tienen 2 o 3. Claro, el pluriempleo hoy, que es un fenómeno que es se escucha todo el tiempo, y en profesiones que tal vez no era tan común tener más de un trabajo. Sí. Porque, bueno, el mundo del periodismo, medios y demás, mismo por la naturaleza del trabajo, podés tener más de un trabajo y siempre fue algo habitual. Pero hoy hay gente, médicos, abogados, gente que no estaba acostumbrada a tener más de un trabajo que lo tiene. Y bueno, ya de un poco se volvió algo normal. Sí, viste, bueno, ustedes fueron los pioneros, vengo de familia de periodistas, así que conozco bien el paño de ser los pioneros en el pluriempleo mal pago. Sí. Y digo, el problema es que nos quieren redondear para abajo, ¿viste? En vez de redondear para arriba, redondeamos para abajo. Es decir, bueno, resignémonos a que la gente va a tener que vivir o con planes sociales o con precarización laboral, y ese es el futuro inevitable de la Argentina. Entonces yo digo, bueno, ¿qué pasa en el mundo? Y miro los países más desarrollados o que más se están desarrollando. Pienso, por ejemplo, acá hablamos siempre mucho de China. China sacó... cada país tiene su propio sendero, ¿no? O sea, pero estamos hablando de, ¿es verdad que esto es lo que pasa en el mundo? ¿Es inevitable este camino? Pienso en la principal potencia emergente, que es China. Sacó a 600 millones de personas de la pobreza. Simultáneamente es el país que es la vanguardia tecnológica en la mayoría de los sectores, tanto de robotización, inteligencia artificial, que vendríamos a ser los principales cucos de que la gente se quede sin trabajo, el principal escollo para pensar los trabajos industriales que se pierden. Acá Leandro hablaba de las fábricas con robotización y demás. Entonces ahí hay como una cuestión de, che, vamos hacia la cuestión de rompamos las máquinas. El ludismo. Claro, porque si no, viste, si va a haber automatización y nos vamos a quedar sin trabajo, bueno, ¿qué hacemos? ¿Rompemos las máquinas? ¿Es inevitable ese camino? Y yo pienso y veo los caminos concretos y digo, che, no. Uno mira a China, 600 millones de personas que sacaron de la pobreza. Simultáneamente es la vanguardia tecnológica en muchos sectores y de automatización. Pasaron de ser un país siendo un país lo que se llama maquila, es decir, que con mano de obra barata, de producción industrial, a un país en las zonas de la costa, que es la zona más desarrollada, con salarios promedio de capitales europeas y niveles de vida de capitales europeas. Y con prácticamente cada vez más trabajo y más competencia en el mercado laboral. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Todo lo contrario. Digo, para poner un ejemplo de hoy, o sea, un país que se desarrolla tecnológicamente, pero que tiene un proyecto planificado de mercado, pero con conducción estatal,
garantiza que el desarrollo tecnológico no deje a todo el mundo afuera. ¿Cambia la composición de cómo es el trabajo? Obvio. Porque eso es lo que hace el avance tecnológico, es decir, cada vez menos industria, menos maquila, más servicio, trabajo calificado. Uno ve en China, hoy la mayoría de las personas se reciben de ingenieros en la proporción de los recibidos en China. La mayoría de los recibidos son de ingeniería. ¿Eso? Exactamente. Qué loco. Mira, ¿y eso tiene que ver con una política de Estado que impulsó que los pibes y pibas, me imagino, estudien esa carrera, o es algo que se dio naturalmente? Es una política de Estado tanto como que estudien afuera y vengan con el conocimiento, como garantizar la transferencia tecnológica. Entonces uno dice, no es inevitable si hay un Estado que garantiza y guía el mercado de trabajo y las oportunidades de acuerdo a cómo se va transformando los métodos de producción. Porque siempre se crean nuevos trabajos cuando cambia la tecnología, ¿no? Y también van aumentando y mejorando la calidad de los salarios. Bueno, Entonces, eso es la clave, ¿no? Un poco. Claro. Eso es. Porque se habla mucho, digamos, de la lógica del empleo, ¿no? Sí. Y no tanto de cuánto vale eso que uno hace. Básicamente, sí. que creo yo, hoy en Argentina uno de los principales problemas, ¿no? Y es el quilombo que tenemos. O decís, che, una reforma laboral que flexibiliza, ¿no? Acá se está hablando mucho de la reforma laboral, que copia el modelo brasilero. No sé si vieron eso, pero medio que copia el modelo brasilero, lo que están queriendo traer acá, que todavía no está el documento final. Fue una reforma, la de Brasil, que se dio en el 2017, por ahí, ¿no? Fue con Bolsonaro, 2018. Se hizo una primera parte con Temer y otra con Bolsonaro. Entonces, 2017. En el 17. Cuando se discutió acá también, incluso, en 2017. Y Macri, Es bueno, verdad. hubo un convenio que se dio en Río Negro, creo que fue, en el sector petrolero, un convenio de reforma laboral por sector, digamos, ¿no? Que fue bastante mencionado en ese momento. Y bastante discutido. Uh-huh. Brasil, cuando hace la reforma laboral, ¿qué implica? Bueno, jornadas de hasta 12 horas, negociaciones directas 1 a 1 por fuera del convenio colectivo de trabajo, cambios en la modificación de los derechos, se crean esto de las bolsas de horas de trabajo, es decir, se dejan de pagar horas extra, y uno mira de cuando derrocan a Dilma en el 16 al 19 con la reforma laboral, no se genera empleo. O sea, no cambia fuertemente la generación de trabajo. No cambia fuertemente el salario. No cambia fuertemente, es más, disminuye los niveles de ocupación. Digo hasta 2019 porque después viene la pandemia y sería medio trucho o tramposo decir no, porque la pandemia te desconfigura todo. Entonces decís, che, esta reforma laboral mejoró y garantizó que se genere trabajo, incentivó, le sacó poder de negociación a los trabajadores y a las organizaciones de los trabajadores y le dio más poder al contratante. ¿Incentivó necesariamente que se genere empleo? No. Y la demostración está en el modelo de Brasil. Y me parece interesante el modelo de Brasil porque Brasil no cambió su ley laboral, pero sí cambió el gobierno, que acá antes Leandro hablaba de tener un proyecto de país y una planificación política que incluya al Estado, a las provincias, a los municipios, al privado, a los trabajadores. Y Brasil lanzó 2 grandes políticas industriales y de desarrollo que llaman NIB y PAC, donde decidió sectores, destina fondos, y uno ve el cambio en el mercado de trabajo en Brasil y es abrumador con la misma ley laboral. Es decir, lo que generó trabajo fue flexibilizar o la política productiva. Y me imagino que la política productiva. Y la respuesta, al menos en Brasil, es esa. Claro. Para no poner el caso de China, que es un país de 1.400 millones de habitantes, que viene con ya el 15º plan quinquenal. Sí, que culturalmente nos es más lejano, tal vez. Sí, que no existen los sindicatos como acá, que es otro sistema social. Vamos al caso de Brasil, donde implementaron una reforma laboral que va en el sentido de la que quieren llevar acá. Y lo digo porque como el gobierno no tiene un plan productivo, no tiene un plan industrial, no tiene un plan de desarrollo más allá de decir liberalicemos para que los capitales vengan y hagan lo que quieran, y solo beneficia a los sectores que son de alta rentabilidad rápida, distorsionando todo,
yo miro el caso de Brasil y digo, bueno, tienen desempleo, o sea, niveles de empleo histórico hoy en Brasil, niveles de cantidad de empleo histórico, mejora del salario real. Entonces uno dice, ¿qué fue? Con la misma ley laboral, lo que cambió fue el gobierno y la dirección política que se toma en ese sentido. Entonces me parece que cuando pensamos en la primera pregunta, ¿se puede tener pleno empleo? Primero punto sí, de calidad también, pero el elemento fundamental no es flexibilizar las condiciones laborales de los trabajadores, que ahora podemos entrar en eso, porque me parece que, vuelvo al punto anterior, que el tema ¿viste? De redondear para abajo, porque lamentablemente lo que se está atacando es los derechos laborales de un universo chico de trabajadores del total de los trabajadores, que son 2 millones los que están agremiados, porque el 40% tiene empleo precario, Sí. otro tanto de millones tienen monotributo. Entonces, básicamente, creo que el punto que se está buscando atacar acá es gente que no son privilegiados. Sí. Tienen el privilegio de tener derechos, que es otra cosa, que es muy distinta. Sí, el otro día también escuchaba una reflexión que me parece interesante respecto a el mercado laboral formal, o sea, ese porcentaje más chiquito de empleados que tienen capaz un empleo más calificado, con más derechos laborales, ¿no? Que está todo como un poco más contenido. Pero bueno, también la ley, si esta reforma laboral se convierte en ley, también apunta a desregular un poco eso, ¿no? Y esta idea de que en realidad, bueno, hay gente que es muy privilegiada y en realidad, bueno, los que monotributistas, los que ya están en el mercado informal y demás, es como, bueno, yo ya estoy ahí, a mí no me cambian nada, ¿no? Pero que en realidad el mercado laboral formal sirve un poco como horizonte, ¿no? En esta idea de siempre estar nivelando para abajo, cuando un informal tiene que ir a pelear por sus derechos y tiene que ir a decir, a mí me corresponde esto, esto y esto, el horizonte siempre es el que está mejor, ¿no? El mercado formal que un poco sirve de parámetro de lo que corresponde, ¿no? Y que si eso empieza a nivelar para abajo, los que ya están precarizados, informales, con condiciones mucho peores, todavía van a estar peor, ¿no? Como esa idea de tenerlo como horizonte y como espejo. Totalmente. Y te lo digo una cosa. Una cosa es admitir que tiene que haber mejoras o modernización en los sistemas de contratación pensado en los modos de producción de hoy. Eso es una cosa, que es real. Vos tenés que pensar cómo actualizás eso y cómo das palo y zanahoria, como se suele decir, para garantizar. Pero cuando vos ves que se genera empleo genuino es cuando macroeconómicamente el país está en una situación de crecimiento y estabilidad. Y te digo, vengo de familia de comerciantes y cuando más gente se contrató y en blanco fue objetivamente en el periodo 2003-2012, porque había pujanza económica y había consumo interno. ¿Y por qué esto te lo engancho también con el modelo económico que uno ve hoy? En un mundo, porque me parece siempre es importante, ¿viste? Cuando te quieren llevar a la discusión tan micro de, esta ley va a mejorarte la vida, ¿viste? Yo desconfío un poco, ¿viste? Cuando la limosna es tan grande hasta el santo desconfía, se dice, ¿no? Digo, en el mundo, además de que los ejemplos, dije 2 países no occidentales, pero uno mira los países donde hay más protección laboral, son los países europeos, y más exigencia del cumplimiento de los derechos laborales están ahí o siguen estando ahí y tienen mejores niveles y calidad de empleo y salariales que las que tenemos acá en Argentina. Entonces termina cayendo medio falas el argumento. Pero además te agrego esta cosa para pensar. En un mundo donde esta batalla de lo que se llama por el proteccionismo no es otra cosa más que proteger los trabajos de cada uno de los países y proteger los mercados internos, en definitiva, porque es esa la lucha que hay entre todos los países del mundo, es cómo yo defiendo, qué es lo que dice Donald Trump, yo tengo que defender el trabajo estadounidense, él le dice americano. Por eso voy y le pongo aranceles a todo el mundo. Y todos los países tienen políticas o por incentivo, como hablaba de Brasil, o por protección para garantizarse el mercado interno y los derechos laborales. Si yo hago esta apertura indiscriminada y boba hasta la cual Mercado Libre se queja de lo que hace el gobierno, por más que yo le ponga la mejor ley laboral, si el contexto es malo, cuando todo el mundo está protegiendo su trabajo me va a terminar vendiendo. Porque China, porque sigamos con lo que decía Leandro, si yo no negocio bien con China, por competitividad te va a ganar.
en la mayoría de los sectores. Con Brasil te puede pasar lo mismo, con Estados Unidos te puede pasar lo mismo. Entonces, creo que para hablar una discusión en serio sobre cómo generar empleo de calidad en la Argentina, sin caer en la resignación, hay que pensar en un plan integral. Y ahí vos mencionabas recién, ¿no?, el periodo 2003-2012. Uh-huh. También fue un periodo en el que el trabajo informal, mal llamado negro, no bajó del 40, 35, 40%. ¿Qué faltó ahí? Más allá de la discusión histórica, digo, ¿qué tendría que pasar en un contexto donde hay eventualmente un plan integral para poder romper esa barrera? Porque estamos hablando que fue, un periodo donde vos mismo decís que puede ser bastante ideal, en comparación a otros. Bueno, la informalidad cayó porque hubo control y regulación, pero es verdad que nunca, venía del 40, quedó en el 30 y pico, cayó un poco, pero también es verdad que creció mucho la masa total. Entonces podríamos decir, el porcentaje no bajó tanto, pero la masa total aumentó un montón. Entonces me parece que esa para pensarlo en la integralidad, pero sigue siendo un problema. Porque definitivamente acá se habló, y yo creo que el problema es muy de fondo. Y creo que esa es podríamos decir, la audacia que hay que tener para pensarlo. Cuando vos tenés un sistema de descentralización tan fuerte, donde se superponen facultades y potestades y necesidades del gobierno nacional, provincial y municipal, y la Constitución misma descentraliza tanto todo eso, termina perjudicando al que produce. ¿Se entiende a lo que voy? Es decir, cuando decían acá, te cobran 3 veces ingresos brutos, bueno, pero eso te lo permiten las leyes y la Constitución. Yo creo que hay que tener un debate profundo para armonizar esas cosas. No es quitarle la autonomía, pero hay que constituir un proyecto nacional otra vez que incluya una reforma tributaria que implica necesariamente una simplificación, pero también una armonización entre todos los niveles. Yo no soy tributarista, pero eso es lo que uno ve cuando uno habla con cualquier empresario. No entiende por qué y claro, porque vos tenés un sistema que te lo permite. O sea, si vos le permitís a la gente especular, le permitís al gobierno que cada uno cobre lo que quiera, para decirlo rápido, ¿no? O sea, no es que hacen exactamente lo que quieren, pero para decirlo rápido. Bueno, el debate de fondo implica reordenar esas cosas. Y me parece que parte de la solución va por ahí. Si uno que de verdad quiere llevar un problema de fondo, solucionar el problema de fondo, tiene que dar estos debates. Porque si no, siempre, como se va a elecciones cada 2 años y uno tiene que estar validándose y los incentivos no son a solucionar los problemas de fondo, creo que para ser honestos hay que pensar desde ese lugar. Y creo, ayer estuve en otro lugar hablando sobre el tema de la deuda, necesariamente hay que generar consensos políticos, sociales, respecto a esos puntos. Para armonizar, en definitiva, los intereses. Y acá no es que el objetivo ni que nadie pierda plata, ni confiscar nada, ni sacar autonomía a nadie, sino que estén armonizados y ordenados dentro de un criterio las cosas, ¿no? Porque cuando vos, por ejemplo, decís, viene un gobierno y te da el RIGI, que no tiene, en teoría va a traer inversiones, pero ni siquiera obliga a traer empleo local. Viene un proyecto minero y te contratan trabajadores chilenos. Hacé la reforma laboral que quieras. Pero si no, te van a traer los trabajadores de afuera porque no hay nada que ordene, induzca, controle también e incentive a generar empleo local y de calidad. Sí, pienso también, Manu, yendo a un tema más del empleo en sí, de la forma que toma el empleo en el siglo XXI, justamente. Yo creo que un problema, llamarle de los progresismos, puede ser del peronismo en Argentina, de todos los gobiernos en general, de no terminar de hacer una radiografía genuina de cómo hoy es el empleo
yéndonos a las cuestiones de inteligencia artificial, el mundo digital, el nómada digital, que un poco lo hablábamos con Leandro, ¿no? Todavía hay cierta perspectiva del trabajador, que se parece más a un trabajador del siglo XX que a un trabajador del siglo XXI, ¿no? También todas las cuestiones de los oficios, los emprendimientos, ¿no? Que es una palabra un poco polémica, pero que también hay un montón de laburo puesto ahí. Uh-huh. ¿Cómo crees que se puede apuntar a una mirada más ayornada y más actual de la radiografía del trabajo hoy sin quedarnos tanto en el siglo XX? Mirá, me parece muy bueno porque hay cambios en la mentalidad. Recién acá hablábamos del tema de que uno tiene muchos proyectos en su vida y hace muchas cosas. Eso es una parte. Pero yo no creo que hoy los jóvenes no quieran tener un trabajo estable y en blanco porque les gusta hacer muchas cosas, sino porque el beneficio entre tener un trabajo en blanco con una obra social que no es buena, con un salario que ni siquiera es tan bueno, con un sindicato que no tiene tanta poder de negociación real en algunos casos, en otros sí, en otros cumplen un rol fundamental. Esto no es hablar en contra de la organización gremial, sino ver las limitaciones prácticas que uno termina viendo, sobre todo cuando un gobierno va tan en contra. Entonces voy a decir, entre ganar un mango más, cumplir un horario, y encima tampoco son tan buenas condiciones, me voy a hacer Uber. O me voy a hacer Rappi, que es lo que uno ve que en el término práctico pasa. Y ahí voy. En España se acaba de aprobar una reforma, o sea, una regulación laboral de los trabajadores de plataforma, especialmente los repartidores y los trabajadores de Rappi, que los obliga a reconocerlos como trabajadores, excepto que demuestren lo contrario. Ok. O sea, a la empresa proveedora de ese servicio. Sí. O sea, de alguna manera los tiene que contratar como trabajadores y no que sean los tiene que reconocer. Monotributistas, claro. Los tiene que reconocer como trabajadores. Acá uno de los que está escribiendo la reforma laboral son los abogados de las plataformas. Que no es que uno esté en contra, el problema es el sistema laboral que termina generando. Porque pone muy a la baja el piso de las condiciones laborales y salariales de los sectores urbanos de la ciudad, jóvenes urbanos de la ciudad, porque es donde básicamente laburan los repartidores, digo. No es un problema de los pueblitos del interior, vamos a decirlo así, o del empleo de los pueblos del interior, sino de las ciudades urbanas. Entonces vos decís, che, acá hay algo que hay que regular y reconocer que son trabajadores, y eso es un trabajo que tiene que hacer el Estado, y yo creo que el peronismo tiene un rol. Uno mira España, también lo hicieron en otros países, los reconocieron como trabajadores, le dan un salario mínimo, les reconocen vacaciones, tienen servicio de salud, una especie de ART para ponerlo en los términos nuestros, y Rappi no se fue de España. Claro. O sea, no se fueron. Porque no es que estás confiscando, haciendo marxismo cultural. Básicamente es, che, vos tenés a alguien en relación de dependencia, porque efectivamente lo es. Porque para mí decirle, no, ahora lo que hay que ponerle es que trabajen 8 horas de tal horario a tal horario, hasta vas en contra de la lógica de ese trabajo. Vos lo que tenés que garantizar es los derechos mínimos y la dignidad de esos trabajadores. Por eso me parece que el caso de España es una cosa a mirar para pensar por dónde va la salida de esta cuestión, que tiene que poner un piso al mercado de trabajo en Argentina, porque digo, cuando yo era joven el primer trabajo que teníamos, muchos era el trabajar en el call center. No sé si se acuerdan, pero el call center era el primer trabajo. Trabajaba 6 horas, trabajo por ahí era horrible, pero tenías obra social, vacaciones, un gremio, un salario mínimo que era dentro de todo, te permitía vivir, pero era un trabajo en blanco básicamente. Sí. Hoy el piso es otro. Entonces me parece que lo que hay que hacer es subir el piso, no redondear para abajo. A eso es a lo que voy. Y creo que esas son las cosas que aparte generan los incentivos para decir, cuando uno es joven y dice, che, pero si un trabajo que puedo entrar rápido me da estas condiciones básicas de vida. ¿Qué es lo que terminó haciendo el peronismo cuando en su momento instauró las 8 horas básicas, cuando hizo el estatuto del peón rural, para llevarlo a la perspectiva histórica? ¿Qué sería hoy eso? Yo creo que va por ese lado, entender cuáles son las nuevas formas de trabajo y cómo le garantizás las condiciones mínimas de ingresos, derechos laborales y esparcimiento, digo, porque ese es el otro punto. Claro, el tiempo libre también, ¿no? Que hoy por hoy parece algo
completamente para esa dinámica de trabajo es un lastre, ¿no? El derecho al ocio. Pero, a ver, nadie que tenga una empresa gana plata solamente para amargarse. O sea, para estar esclavo del laburo, también gana ¿para qué? Para irte de vacaciones con tu familia, claro, para poder hacer esparcimiento, para poder ir al cine. Entonces digo, cuando uno habla de los derechos laborales, no estás pidiendo ni más ni menos que lo básico para ser una persona, porque una persona no es solo una persona que trabaja, sino una persona que también tiene, por ser persona, y esto es una definición también filosófica, derecho a ser feliz. Sí. Tenés que tener la posibilidad de ser feliz. Es el fin de la vida, según Aristóteles, ¿eh? Sí. Me encanta que estamos hablando, o sea, de un lado está el trabajo y del otro ser feliz. Bueno, pero si tu laburo te hace feliz, buenísimo. Yo hago cosas que me gustan, pero hay gente que no, pero digo... No, pero que yo lo pienso afuera. en términos... Voy a usar un término un poco mileísta, de batalla cultural. Porque pienso que a partir de la reforma laboral también se abrió todo un diálogo entre trabajadores. De bueno, pero ¿qué es trabajar? El trabajo dignifica, lo que me gano es mérito, me lo están regalando. Hay todo como un discurso que se volvió entre trabajadores de si la reforma laboral me conviene, bueno, está bien, hay que trabajar porque así se saca el país adelante, ¿no? Como toda una retórica a la que también hay que prestar atención porque de repente se genera un sentido común de lo que me merezco, de lo que no, del mérito. Siento que hay algo ahí de batalla cultural también que hay que dar en relación al mundo del trabajo y cómo eso se inserta en la vida, ¿no? Como un plano más o como qué. Perdón que te interrumpí, pero no. Tanto es así que el peronismo, uno de sus axiomas es gobernar es generar trabajo. O sea, si hay alguien que cree que el país se saca adelante trabajando, somos los peronistas. Otra cosa es, se saca el país adelante explotando gente. Son dos cosas distintas. Trabajar no es a destajo. Es trabajar. Uh-huh. Es esforzarte, es cumplir con los objetivos que te ponen o que te pones si sos autónomo. Y yo no estoy en contra de aquel que es autónomo que trabaje la cantidad de horas que quiera. Digo, porque eso es otra cuestión, eso ya es una decisión personal individual de la vida. Después está la salud mental que implica eso o no, pero es una discusión ya mucho más personal. Acá estamos hablando de que yo pienso que el otro tema de la batalla cultural es que no te están haciendo un favor los que te dan laburo. No te están haciendo un favor. También te necesitan. Como vos lo necesitas al que te da empleo. Digo, me parece que parte de la batalla cultural es esa porque Milei le llama a los benefactores sociales. Los empresarios. Y los que generan trabajo, los que generan dinero, son como los dos. Y objetivamente, vamos a un caso, una fábrica o una empresa que hace servicios. Digo, si el trabajador no hace el trabajo para lo cual fue creado esa empresa, no se genera el producto por el cual es pagado y se genera la ganancia. Milei iba a decir que los trabajadores explotan a los empresarios. Ay, ¿te acordás? Claro. Sí. Lamentablemente son burradas en lo técnico, pero que en lo filosófico son un problema muy profundo porque generan una sumisión muy grande. ¿No? Porque es decir, yo soy laburante, entonces claro, el otro es un benefactor social y me está haciendo el favor de darme el laburo y él es el que genera la plata, pero pará. Tampoco creo que hay que decir el trabajador es solo el que genera la plata, no. Justamente cada uno tiene su rol dentro de la empresa y hay que reconocerlos ambos. Capital y trabajo. Exactamente. Sí. Bueno, cuando hay paros laborales siempre se habla de toda la guita que se pierde, y bueno, y ahí se pone en evidencia la riqueza que genera el trabajador. No, pero ahí es cierto, digamos, en la dinámica esta, ¿no?, de discusión que se está dando ahora, hay una base filosófica de la ley de contrato de trabajo, que a Sturzenegger le encantaría como desregularla. Ir ahí y desmantelarla directamente, que esa base filosófica es básicamente la simetría entre capital y trabajo. Hay una simetría, si no, no existiría la lógica sindical. Es que si no, el trabajador podría negociar uno a uno con su empleador y esa lógica no se puede dar justamente por esa cuestión asimétrica. Es que para mí justamente lo que hay en el fondo es destruir la capacidad del trabajador de organizarse. Para mí en el fondo está esa cuestión. Y eso hay que defenderlo. No al sindicato como abstracción. El sindicato es la representación de la capacidad del trabajador de organizarse.
y defender sus derechos, porque está en debilidad ante el dueño o aquel que tiene la empresa. Pero es una cuestión objetiva, o sea, porque es el que te da el laburo, el que decide si seguir trabajando o no. Entonces, la asimetría es total. Aparte, él puede parar, él puede un mes estar sin producir, va a seguir viviendo. Vos un mes sin cobrar, no aguantás. Sí, sí, es una Ahí asimetría. tenés el quilombo. Entonces decís, otra cosa es bueno, si hay que discutir cómo son las organizaciones de los trabajadores y demás, eso es un debate que va por otro carril. Pero la Argentina nunca tuvo un problema para generar trabajo por los sindicatos. Después puede haber una práctica abusiva de determinados sindicatos en determinado lugar, bueno, pero eso es una cuestión, es como de hacer de la parte del todo. Así que me parece que el tema es salir de los falsos debates, que es algo que siempre me interesa plantear, y ir al debate de verdad, porque a mí no me interesa tener razón, me interesa que a la Argentina le vaya bien, y que a la Argentina le vaya bien es que a los argentinos le vaya bien. Y definitivamente este camino es lo que estamos viendo y venimos planteando hace un montón, que decide este gobierno no le sirve a los argentinos y a las argentinas, porque se perdieron 250.000 puestos de trabajo con una flexibilización laboral de hecho. Se cerraron más de 16.000 empresas, ¿no? Cayó el salario real de los asalariados registrados sin reforma laboral. El de los públicos que están sindicalizados cayó más de un 20%. Y el de los contrapropistas, que son los que no están sindicalizados ni organizados, cayó un 40%. ¿Y dónde cayó más el trabajo registrado? Además de la industria, que es la más golpeada, porque este es un modelo de desindustrialización, es en la construcción. Justo la construcción tiene gran parte de la modalidad de trabajo que quiere implantar el gobierno. Porque el problema es que cuando va todo bien, este régimen laboral que quieren poner genera empleo como cualquier otro. Pero cuando la cuestión se complica un poco, se desprenden sin ningún tipo de costo de los trabajadores. Es socializar las pérdidas. Exactamente, pero la ganancia se sigue concentrando. Entonces me parece que esa está otra cuestión que está en el fondo del tema, que me parece que evita dar los debates serios, que obviamente en un mercado laboral tan fragmentado y tan distinto requiere discusiones particulares de cada cosa. Pero a nivel macro me parece que pasa por ahí la cuestión, porque yo pienso que la Argentina tiene la posibilidad de tener pleno empleo porque es un país empobrecido que no es pobre. Es decir, vos tenés bienes naturales, bienes capital humano, sí, como le gusta decir al gobierno, mucha materia gris. Tenés una historia de organización productiva e industrial muy rica, que puede ser explotada si es organizada para el desarrollo del conjunto de los argentinos. Pero si no vamos en este camino de concentración irrestricta de la riqueza, que me parece que es el problema, donde los laburantes cada vez ganan menos y se concentra cada vez más la riqueza. Ese camino no va nunca, no importa qué reforma laboral hagas, a generar trabajo. Va a ir en el sentido contrario. Totalmente. Manu, hoy es un programa cuasi optimista, porque